En un rincón oscuro de Internet, alguien escribió: "El fin no es lo que parece". Detrás de esa frase se ocultaba algo más grande, algo que hoy domina conversaciones globales. ¿Qué nos lleva a creer en el colapso inminente? ¿Es paranoia o algo más profundo? Este viaje comienza con una pregunta: ¿por qué seguimos obsesionados con el fin del mundo? A lo largo de la historia, hemos enfrentado catástrofes reales y ficticias sin cesar. Desde Nostradamus hasta los mayas, siempre buscamos señales en el cielo o los números. Pero ahora, en la era digital, estas ideas han encontrado nuevas formas de propagarse. Lo que antes eran rumores locales, ahora son tendencias globales impulsadas por algoritmos. Imagina despertar un día y leer titulares sobre tormentas solares devastadoras. O escuchar podcasts donde expertos aseguran que vivimos en una simulación defectuosa. Estas historias no solo capturan nuestra atención, despiertan algo primitivo dentro de nosotros: el miedo al desconocido, al caos, al vacío absoluto. ¿Qué tan real es todo esto? Para entender este fenómeno, debemos retroceder unos años, a la pandemia global. Millones sintieron que el mundo tal como lo conocían estaba colapsando lentamente. Las cadenas de suministro fallaron, los gobiernos tomaron decisiones drásticas. Fue entonces cuando muchos empezaron a cuestionarse si estábamos preparados para lo peor. Mientras tanto, en plataformas como YouTube y TikTok, surgieron voces que prometían respuestas. Algunos decían que la pandemia era solo el principio de eventos catastróficos mayores. Otros hablaban de conspiraciones gubernamentales diseñadas para controlarnos. Y aunque algunas teorías parecían descabelladas, otras encontraban eco en mentes vulnerables. Pero surge una pregunta crucial: ¿por qué elegimos creer en estas narrativas? La psicología detrás de las teorías apocalípticas revela mucho sobre cómo funciona nuestro cerebro. Cuando sentimos incertidumbre, buscamos patrones, conexiones, algo que dé sentido al caos. Incluso si esos patrones no existen, inventarlos puede brindarnos una sensación de control. Sin embargo, no todas las teorías nacen igual. Algunas tienen raíces científicas, aunque malinterpretadas. Por ejemplo, los científicos advierten constantemente sobre el cambio climático y su impacto devastador. Pero cuando estos mensajes llegan a influencers sin formación académica, se distorsionan fácilmente. De repente, advertencias legítimas se convierten en profecías apocalípticas exageradas. También están aquellos que buscan beneficio económico detrás de estas narrativas. Libros superventas, documentales populares, incluso merchandising relacionado con el fin del mundo. Todo esto alimenta una industria multimillonaria que capitaliza nuestros miedos más profundos. Y mientras algunos ganan dinero, otros pierden el sueño pensando en asteroides o guerras nucleares. Pero volvamos al presente. Hoy, en 2025, las teorías apocalípticas están más vivas que nunca. Los avances tecnológicos, lejos de calmar nuestras ansiedades, han amplificado nuestros temores. Inteligencia artificial, manipulación genética, hackeos masivos. Cada innovación trae nuevos escenarios. ¿Será posible que esta vez sí estemos al borde del abismo? En paralelo, movimientos religiosos reinterpretan antiguas profecías con elementos modernos. Grupos evangélicos ven al anticristo en la tecnología omnipresente que invade nuestras vidas. Otros interpretan desastres naturales recientes como señales del juicio final. Así, lo antiguo y lo contemporáneo se entrelazan en una danza macabra que fascina y aterra. Entretanto, los medios tradicionales juegan un papel ambiguo en esta ecuación. Por un lado, intentan desmentir rumores infundados. Por otro, sus titulares sensacionalistas asustan. Un ejemplo fue la cobertura mediática sobre la guerra en Ucrania y especulaciones nucleares. ¿Cuánto de lo que consumimos diariamente está basado en hechos y cuánto en suposiciones alarmistas? Mientras tanto, en comunidades online, los debates arden noche tras noche sin descanso. Foros como Reddit y 4chan son terrenos fértiles para discusiones interminables sobre el colapso. Allí, usuarios anónimos comparten teorías, datos, verdaderos o falsos, y predicciones escalofriantes. Para algunos, estas plataformas son refugios. Para otros, pozos sin fondo de paranoia colectiva. Uno de los casos más intrigantes ocurrió en 2022, cuando un grupo anunció el día. Según ellos, una combinación de factores astrofísicos causaría un evento cataclísmico global. Millones siguieron el conteo regresivo desde sus casas, esperando lo inevitable. Pero cuando llegó el momento, nada pasó, excepto un aumento en ventas de velas y alimentos. A pesar de estos fracasos, las teorías apocalípticas continúan proliferando sin cesar.
Cada nuevo acontecimiento mundial parece confirmar alguna hipótesis previa, aunque sea indirecta. Terremotos, huracanes, crisis económicas. Todo se interpreta como parte de un plan mayor. Es como si el universo mismo conspirara contra nosotros, enviándonos señales crípticas. Entonces, ¿cuál es el rol de la ciencia en este contexto tan polarizado? Expertos intentan educar al público, explicando conceptos complejos de manera accesible. Sin embargo, enfrentan un desafío monumental: competir con narrativas emocionales y simplistas. Después de todo, es más fácil imaginar un villano global que aceptar que el mundo es impredecible. Curiosamente, estas teorías también han inspirado arte, literatura y cine modernos. Películas como Don't Look Up exploran la negación colectiva frente a amenazas existenciales. Series como The Last of Us nos obligan a reflexionar sobre cómo sobreviviríamos en un colapso. Tal vez, a través del entretenimiento, podamos procesar mejor nuestros miedos inconscientes. Pero no todo es oscuridad. Existe un lado positivo en esta obsesión por el fin del mundo. Muchas personas utilizan estas ideas como motivación para vivir mejor, valorar el presente. Comunidades se organizan para prepararse ante emergencias reales, como desastres naturales. En cierto modo, estas teorías nos recuerdan que somos frágiles, pero también resilientes. Sin embargo, el peligro radica en cruzar la línea entre preparación y paranoia extrema. Hay quienes abandonan trabajos, familias y vidas normales para dedicarse exclusivamente a prepararse. Búnkeres subterráneos, arsenales privados, reservas de comida para décadas. ¿Hasta dónde es saludable ir? La búsqueda de seguridad absoluta puede terminar aislando a quienes más necesitan conexión humana. Finalmente, nos queda una última reflexión. ¿Qué significa realmente el fin del mundo? ¿Es un evento físico, como un asteroide chocando contra la Tierra? ¿O algo más abstracto? Quizás el verdadero apocalipsis no sea un desastre externo, sino una transformación interna irreversible. Una sociedad fragmentada, desconectada, incapaz de encontrar un propósito común. En última instancia, las teorías apocalípticas reflejan algo esencial sobre nosotros mismos. Son espejos deformados que muestran nuestros deseos, miedos y esperanzas más profundos. Nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances, seguimos siendo criaturas pequeñas en un vasto cosmos. Así que, la próxima vez que escuches hablar del fin del mundo, pregúntate, ¿qué me dice eso sobre mí? Pero volvamos al inicio de esta historia. ¿Qué hace que una idea se vuelva viral? Las teorías apocalípticas tienen un ingrediente clave: el miedo compartido. Cuando millones sienten lo mismo, las redes sociales actúan como amplificadores masivos. Así, una simple frase puede convertirse en un movimiento global en cuestión de días. Durante la Guerra Fría, el miedo nuclear dominaba las conversaciones mundiales. Hoy, ese mismo miedo ha mutado en preocupaciones por el cambio climático y la IA. Cada generación tiene su propia versión del apocalipsis, adaptada a su tiempo, pero el núcleo sigue siendo el mismo: el temor a perderlo todo. En los años 90, el G2K fue una de las primeras teorías modernas del fin del mundo. Se decía que los sistemas informáticos colapsarían al cambiar el milenio. Millones gastaron fortunas preparándose para un desastre que nunca llegó. Sin embargo, el miedo dejó una huella imborrable en la cultura popular. Hoy, el miedo al colapso tecnológico ha tomado un nuevo rostro: la inteligencia artificial. Algunos expertos advierten que la IA podría superar a los humanos y rebelarse. Películas como The Terminator han alimentado esta narrativa durante décadas. Pero, ¿es realmente posible que las máquinas tomen el control algún día? Por otro lado, el cambio climático es una amenaza tangible y bien documentada. Huracanes, sequías, olas de calor. Los efectos ya son visibles en todo el mundo. Sin embargo, algunos grupos usan estos datos para crear escenarios apocalípticos extremos. La línea entre advertencia científica y especulación alarmista es muy delgada. En las redes sociales, hashtags como Apocalypse Now o End of Days son tendencia constante. Usuarios comparten memes, videos y artículos que mezclan humor y seriedad. Este fenómeno muestra cómo el humor puede ser una herramienta para lidiar con el miedo, pero también refleja cuánto hemos normalizado la idea del fin inminente. En foros clandestinos, algunos hablan de sociedades secretas que controlan el mundo. Los Illuminati, los reptilianos, los Bilderbergers, nombres que suenan familiares. Estas teorías sugieren que un pequeño grupo decide el destino de la humanidad. Aunque carecen de evidencia, siguen atrayendo seguidores en cada esquina del Internet.
El fenómeno QAnon es un ejemplo claro de cómo las teorías conspirativas evolucionan. Comenzó como una idea marginal y rápidamente ganó millones de adeptos. Promete salvar al mundo de un estado profundo, corrupto y maligno. Pero detrás de su retórica, muchas vidas han sido arruinadas por creer ciegamente. Las teorías apocalípticas también tienen un componente social importante. En tiempos de crisis, las personas buscan comunidades que validen sus creencias. Estas comunidades ofrecen pertenencia, propósito y una sensación de seguridad. Sin embargo, también pueden aislarnos del resto del mundo y polarizar aún más. En países en desarrollo, el miedo al colapso económico es especialmente palpable. Crisis inflacionarias, desempleo masivo y corrupción alimentan narrativas catastrofistas. Aquí, las teorías apocalípticas no son solo entretenimiento, son una realidad cotidiana. La gente vive con la incertidumbre de si mañana habrá comida en la mesa. En contraste, en naciones desarrolladas, el miedo suele enfocarse en la tecnología. Hackeos masivos, vigilancia gubernamental, privacidad invadida, temas recurrentes. Estas preocupaciones reflejan una pérdida de confianza en instituciones tradicionales. La pregunta es, ¿estamos realmente en peligro o solo proyectamos nuestros temores? Volviendo al ámbito religioso, las profecías apocalípticas tienen raíces profundas. El Apocalipsis de San Juan describe bestias, plagas y el retorno de Cristo. Hoy, estas visiones se reinterpretan con elementos modernos como drones y satélites. La fe y la tecnología se entrelazan en una narrativa única y poderosa. En el cine, películas como Mad Max y The Road exploran mundos postapocalípticos. Estas historias nos muestran cómo podría ser la vida después del colapso total. Aunque ficticias, plantean preguntas difíciles sobre moralidad y supervivencia. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia? En la literatura, autores como Cormac McCarthy han retratado futuros desolados. Sus obras nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la civilización. A través de personajes rotos y paisajes devastados, encontramos un espejo de nosotros mismos. Quizás el verdadero horror no sea el fin del mundo, sino lo que revela de nuestra naturaleza. En música, bandas como Muse han abordado temas apocalípticos en sus canciones. Letras sobre rebeliones, dictaduras y caos global conectan con audiencias jóvenes. La música se convierte en un vehículo para expresar miedos colectivos. Al ritmo de guitarras eléctricas, cantamos sobre el fin de los tiempos. En videojuegos, títulos como Fallout y The Last of Us nos sumergen en mundos devastados. Estos juegos permiten experimentar el colapso de manera interactiva y visceral. A través de decisiones morales y desafíos extremos, exploramos nuestra propia humanidad. ¿Qué harías tú si el mundo que conoces desapareciera de un día para otro? En el arte visual, pinturas y murales retratan escenarios post-apocalípticos. Ruinas de ciudades, cielos oscuros y figuras humanas solitarias dominan estas obras. A través del color y la forma, los artistas capturan la esencia del miedo humano. Su mensaje es claro. El fin del mundo no es solo un evento, sino un estado mental. En la moda, diseños inspirados en el apocalipsis han ganado popularidad. Ropa militar, materiales reciclados y estéticas industriales definen esta tendencia. Esta moda refleja una fascinación por la resistencia y la supervivencia. Vestimos nuestras ansiedades como si fueran armaduras contra el futuro. En la educación, las teorías apocalípticas han encontrado un lugar en debates académicos. Profesores analizan cómo estas ideas influyen en la política y la cultura. Estudiantes debaten sobre ética, tecnología y responsabilidad humana. A través del diálogo, buscamos comprender mejor nuestro lugar en el mundo. En el periodismo, reporteros investigan las raíces de estas narrativas apocalípticas. Entrevistan a expertos, activistas y creyentes para entender su atractivo. Sus artículos revelan cómo el miedo puede ser manipulado y explotado, pero también muestran cómo las personas encuentran esperanza en medio del caos. En la medicina, el miedo a pandemias globales sigue siendo una preocupación constante. Virus mutantes, enfermedades desconocidas y falta de recursos médicos son temas recurrentes. Películas como Contagion han acercado estas ideas al público general, pero la realidad es que estamos más preparados que nunca para enfrentar estos desafíos. En la astronomía, asteroides y supernovas son objetos de estudio y especulación. Científicos monitorean el espacio en busca de amenazas potenciales. Aunque la probabilidad de un impacto catastrófico es baja, el miedo persiste.
Después de todo, un solo evento cósmico podría cambiar la historia para siempre. En la política, líderes usan el miedo al colapso para justificar decisiones extremas. Leyes de emergencia, restricciones a la libertad y vigilancia masiva son ejemplos claros. Estas medidas suelen ser temporales, pero a veces se convierten en permanentes. El equilibrio entre seguridad y libertad es un debate eterno. En la filosofía, el fin del mundo plantea preguntas fundamentales sobre el significado de la vida. Si todo termina algún día, ¿qué sentido tiene lo que hacemos hoy? Filósofos como Nietzsche y Camus han explorado estas ideas en profundidad. Su conclusión: el valor de la vida no depende de su duración, sino de su intensidad. En la psicología, el miedo al apocalipsis revela mucho sobre nuestra mente colectiva. Ansiedad, estrés postraumático y desconfianza son síntomas comunes en tiempos de crisis. Terapeutas ayudan a pacientes a manejar estos sentimientos abrumadores. A través de la introspección, encontramos formas de sanar nuestras heridas emocionales. En la tecnología, innovaciones como la inteligencia artificial y la biotecnología plantean dilemas éticos. ¿Deberíamos modificar genes humanos para prevenir enfermedades? ¿Podemos confiar en máquinas para tomar decisiones que afectan vidas? Estas preguntas nos obligan a reflexionar sobre los límites del progreso. En la economía, el miedo al colapso financiero es una constante histórica. Burbujas inmobiliarias, quiebras bancarias y devaluaciones monetarias son ejemplos. Aunque los sistemas modernos son más robustos, la incertidumbre sigue presente. La clave está en diversificar riesgos y prepararse para lo inesperado. En la ecología, el cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos hoy. Glaciares derritiéndose, océanos acidificándose y especies en peligro de extinción. Activistas como Greta Thunberg han llevado este mensaje a audiencias globales, pero aún queda mucho trabajo por hacer para mitigar sus efectos devastadores. En la sociología, el colapso de sistemas sociales es un tema central de estudio. Desigualdad, polarización política y pérdida de confianza en instituciones son señales. Investigadores analizan cómo las sociedades pueden reconstruirse después de una crisis. La resiliencia humana es nuestra mayor fortaleza frente al caos. En la historia, civilizaciones enteras han colapsado debido a diversos factores. Roma, los mayas, los vikingos, todos enfrentaron su propio apocalipsis. Sin embargo, sus legados perduran en forma de cultura, arte y conocimiento. Esto nos recuerda que incluso en la destrucción hay semillas de renovación. En la mitología, el fin del mundo es un tema recurrente en culturas antiguas. Ragnarok, Armagedón, Kali Yuga. Cada civilización tiene su versión del colapso. Estas historias nos enseñan que el fin no es siempre el final absoluto. A menudo marcan el inicio de un nuevo ciclo de creación y renacimiento. En la literatura contemporánea, autores como Margaret Atwood exploran futuros distópicos. Novelas como El cuento de la criada retratan sociedades opresivas y deshumanizadas. A través de ficción especulativa, critican problemas actuales como el patriarcado. Su mensaje es claro: el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. En el cine independiente, directores experimentales abordan el apocalipsis de manera íntima. Películas como Melancolía de Lars von Trier exploran el colapso emocional junto al físico. Estas obras nos invitan a contemplar el fin del mundo desde una perspectiva personal. La destrucción no es solo un evento externo, también ocurre dentro de nosotros. En la música electrónica, artistas como Aphex Twin crean atmósferas apocalípticas. Sus beats industriales y sonidos disonantes evocan mundos fracturados y caóticos. A través de la música, canalizamos nuestras ansiedades hacia algo tangible. Bailamos al ritmo del fin del mundo, encontrando belleza en la desesperación. En el teatro, obras como Waiting for Godot exploran la espera y la incertidumbre. Personajes atrapados en ciclos infinitos reflejan nuestra propia condición humana. Aunque no mencionan explícitamente el apocalipsis, lo sugieren en cada silencio. La ausencia de respuestas es, en sí misma, una forma de colapso. En la fotografía, imágenes de ruinas y paisajes devastados capturan nuestra imaginación. Fotógrafos documentan ciudades abandonadas, zonas de guerra y desastres naturales. A través de sus lentes, vemos el impacto humano del colapso. Estas imágenes nos recuerdan que el fin del mundo no es abstracto, es real. En la gastronomía, chefs experimentan con ingredientes limitados como ejercicio creativo. Imaginan menús para un mundo postapocalíptico donde los recursos son escasos. Platos hechos con insectos, algas y plantas silvestres desafían nuestras expectativas. La cocina se convierte en un laboratorio para reinventar la supervivencia.
En la arquitectura, diseñadores proponen estructuras resistentes al colapso. Refugios subterráneos, ciudades flotantes y edificios autosuficientes son ejemplos. Estas ideas buscan garantizar la seguridad humana en un futuro incierto. Aunque utópicas, reflejan nuestro deseo de adaptarnos y sobrevivir. En la ingeniería, proyectos como SpaceX buscan colonizar otros planetas. Elon Musk habla de Marte como un seguro para la humanidad en caso de colapso terrestre. Aunque ambicioso, este plan plantea preguntas éticas y logísticas enormes. ¿Deberíamos invertir en escapar o en salvar nuestro hogar actual? En la educación ambiental, niños aprenden sobre sostenibilidad desde temprana edad. Escuelas enseñan técnicas de reciclaje, conservación de agua y energías renovables. Estas lecciones buscan formar generaciones conscientes y responsables. El futuro depende de cómo eduquemos a quienes lo heredarán. En la tecnología espacial, telescopios como James Webb exploran el universo en busca de respuestas. Observamos galaxias lejanas, agujeros negros y posibles planetas habitables. Aunque el cosmos parece infinito, también es indiferente a nuestra existencia. Nuestra supervivencia depende de cómo entendamos y aprovechemos este conocimiento. En la literatura infantil, libros como La Guerra de Arturo abordan temas apocalípticos. A través de metáforas y aventuras, enseñan valores como la esperanza y la resiliencia. Estas historias preparan a los jóvenes para enfrentar desafíos futuros. La imaginación es una herramienta poderosa para construir un mundo mejor. En la moda sostenible, diseñadores crean ropa con materiales reciclados y orgánicos. Esta tendencia responde al miedo al colapso ambiental y la explotación de recursos. A través de la moda, promovemos un estilo de vida más consciente y responsable. Vestirnos no solo es una elección estética, sino también ética. En la publicidad, campañas usan el miedo al colapso para vender productos. Compañías ofrecen búnkeres, kits de supervivencia y sistemas de energía solar. Aunque algunas propuestas son útiles, otras explotan nuestras ansiedades innecesariamente. La línea entre preparación y mercantilismo es difícil de trazar. En la literatura de autoayuda, autores ofrecen consejos para sobrevivir emocionalmente al caos. Hablan sobre mindfulness, gratitud y aceptación como herramientas para enfrentar el miedo. A través de prácticas simples, encontramos paz en medio de la incertidumbre. La clave está en enfocarnos en el presente, no en el futuro incierto. En la música clásica, compositores como Mahler exploraron temas apocalípticos. Sus sinfonías retratan la lucha entre la vida y la muerte, el orden y el caos. A través de la música, encontramos consuelo en la inevitabilidad del fin. La belleza reside en aceptar que todo tiene un ciclo natural. En la arqueología, estudiamos civilizaciones antiguas para aprender de sus errores. Ruinas y artefactos nos cuentan historias de colapsos pasados y sus causas. Estas lecciones nos ayudan a evitar repetir los mismos patrones destructivos. El pasado es un espejo que refleja nuestro potencial futuro. En la neurociencia, investigamos cómo el cerebro procesa el miedo y la incertidumbre. Descubrimos que el miedo al colapso activa áreas relacionadas con la supervivencia. Aunque útil en situaciones reales, puede llevarnos a decisiones irracionales. Entender nuestro cerebro es clave para gestionar nuestras ansiedades. En la política internacional, el miedo al colapso global une y divide naciones. Acuerdos climáticos, tratados de desarme nuclear y cooperación espacial son ejemplos. Aunque enfrentamos desafíos comunes, intereses individuales a menudo prevalecen. La colaboración es esencial para construir un futuro sostenible. En la tecnología médica, avances como CRISPR prometen curar enfermedades genéticas. Sin embargo, también plantean riesgos éticos y ecológicos significativos. Modificar la vida humana podría tener consecuencias impredecibles. Debemos proceder con cautela, equilibrando innovación y responsabilidad. En la filantropía, multimillonarios invierten en soluciones para problemas globales. Fundaciones financian investigación climática, educación y salud pública. Aunque bien intencionadas, estas iniciativas también enfrentan críticas y desconfianza. La pregunta es, ¿pueden los ricos salvarnos del colapso que ellos mismos contribuyeron a crear? En la literatura de ciencia ficción, autores como Isaac Asimov exploran futuros alternativos. Sus historias nos invitan a imaginar mundos donde la humanidad prospera o sucumbe. A través de la ficción, encontramos inspiración para construir un futuro mejor. La imaginación es una herramienta poderosa para moldear nuestra realidad. En la moda vintage, ropa de épocas pasadas gana popularidad como símbolo de nostalgia. Vestimos piezas de décadas anteriores como una forma de conectar con el pasado.
Esta tendencia refleja un deseo de preservar lo que valoramos en tiempos de cambio. La moda se convierte en un puente entre generaciones y memorias. En la educación ambiental, programas escolares enseñan sobre biodiversidad y ecosistemas. Niños aprenden sobre la importancia de proteger especies en peligro de extinción. A través de actividades prácticas, comprenden su papel en la cadena de la vida. La esperanza reside en formar ciudadanos conscientes y comprometidos. En la música folclórica, canciones tradicionales narran historias de desastres y resiliencia. A través de melodías simples, transmitimos sabiduría ancestral sobre supervivencia. Estas canciones nos recuerdan que el miedo al colapso no es nuevo. Hemos enfrentado desafíos antes y seguiremos haciéndolo, juntos.